Hola a todos, en este tutorial aprenderás los aspectos más importantes de la multiplicación aritmética. Se explicarán las propiedades principales de la multiplicación, como por ejemplo la ley conmutativa, la ley asociativa y algunas más. También se explicarán las leyes de los signos de multiplicar para que sepas utilizar los signos positivos y negativos adecuadamente a la hora de realizar las operaciones de multiplicar. También se explica la ley distributiva de la multiplicación respecto de la suma y a continuación, antes de finalizar el tutorial, se explica el concepto de factor común y cómo debes de operar matemáticamente con el factor común. Así que, sin más, empezamos con las operaciones aritméticas de la multiplicación. La operación aritmética de multiplicar consiste en sumar uno de sus factores, llamado multiplicando, tantas veces como indica el segundo factor denominado multiplicador. El resultado obtenido se denomina producto o multiplicación. Por ejemplo, si tenemos que multiplicar 4 por 3 por la definición realizada anteriormente para obtener el resultado, entonces sumaremos el número 4 un total de 3 veces. Por tanto, tal y como se muestra en la imagen, sumaremos 4 más 4 más 4, cuyo resultado es 12. Respecto del ejemplo indicado, diremos que el multiplicando es el número 4 y el multiplicador es el número 3, mientras que el resultado obtenido se denomina producto o multiplicación, en este caso es el número 12. El signo de multiplicar se puede indicar de múltiples formas, puede ser un signo en forma de X o de aspa, también se puede utilizar un punto o se puede utilizar un asterisco. Vamos a explicar ahora las propiedades más importantes de la multiplicación. La operación de multiplicar es una operación interna, es decir, la multiplicación de dos números naturales siempre es otro número natural, o también la multiplicación de dos números enteros siempre dará como resultado otro número entero. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por 3, que son dos números naturales, obtendremos el número natural 6. O, por ejemplo, si multiplicamos menos 2 por 3, que son dos números enteros, el resultado obtenido es menos 6, que es otro número entero. La ley conmutativa, que nos dice que el orden de los factores del multiplicando y del multiplicador no modifica el resultado final. Por ejemplo, 2 por 3 es igual que 3 por 2, ya que en ambos casos obtenemos 6. Ley asociativa, que nos dice si podemos agrupar multiplicaciones y realizar multiplicaciones parciales, esto no alterará el resultado de la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos entre paréntesis 2 por 3 y este resultado lo multiplicamos por 1, es lo mismo que multiplicar 3 por 1 y a continuación multiplicar este resultado por 2. Fíjate cómo se resuelve el ejemplo anterior aplicando la ley asociativa. Primero realizamos la multiplicación de 2 por 3 que se encuentra entre paréntesis, donde obtenemos 6, y a continuación el valor 6 obtenido lo multiplicamos por el factor 1 que se encuentra fuera de los paréntesis. Por tanto, 6 por 1 es 6. Ahora bien, en el siguiente caso, primero resolveremos la multiplicación que está entre paréntesis, que tiene los factores 3 por 1, cuyo resultado es 3, y a continuación este resultado lo multiplicamos por 2. Es decir, hacemos la multiplicación de 2 por 3. Finalmente, el resultado obtenido es 6. Por tanto, obtendremos el mismo resultado en los dos ejemplos, donde la agrupación de las multiplicaciones son diferentes. Por tanto, la multiplicación cumple la ley asociativa, tal y como hemos dicho. Siguiente propiedad, el elemento neutro de la multiplicación. El número 1 es el denominado elemento neutro de la multiplicación, ya que al multiplicarlo por otro número, cualquiera, siempre se obtiene como resultado el mismo número. Por ejemplo, 6 por 1 es igual a 6. La ley de los signos de multiplicar. Atentos porque esta ley es la más importante para realizar las operaciones matemáticas de multiplicar adecuadamente. Cuando realizamos una multiplicación de números enteros, siempre tendremos que tener en cuenta los signos que tienen el multiplicando y el multiplicador, según las siguientes normas. Si tenemos un número positivo multiplicado por otro número positivo, siempre el resultado será un número positivo. Por ejemplo, más 2 por más 2 será más 4. Si tenemos un número positivo multiplicado por un número negativo, siempre obtendremos un número negativo. Por ejemplo, más 2 por menos 2, que será menos 4. En el caso de que tengamos un número negativo y un número positivo multiplicados, siempre obtendremos un número negativo. Por ejemplo, menos 2 por más 2 será igual a menos 4. Y finalmente, si tenemos un número negativo por
un número negativo, siempre obtendremos un número positivo. Por ejemplo, menos 2 por menos 2, que será más 4. Ahora bien, recordad que cualquier número que no tenga signo positivo o signo negativo delante, siempre lo consideraremos un número con signo positivo. Continuamos con las propiedades de las operaciones aritméticas de la multiplicación. Continuamos con la ley distributiva respecto de la suma, que nos dice, si tenemos un factor multiplicando, por ejemplo, el número 4, a otro factor que es la suma de dos o más sumandos, por ejemplo, 2 más 3. Podemos afirmar que la multiplicación se calculará sumando los resultados obtenidos de multiplicar el factor 4 por cada sumando, es decir, multiplicando 4 por 2 y 4 por 3. Para entender mejor lo que acabamos de decir, vamos a realizarlo con números. Tenemos un factor que es el número 4, que multiplica a otro factor que se encuentra entre paréntesis y que es la suma de dos números. En este ejemplo, lo que se encuentra entre paréntesis es la suma de números naturales 2 más 3 y el factor multiplicador es 4. Entonces, según la definición realizada anteriormente, esta multiplicación es igual a multiplicar el factor 4 por el factor 2 y sumarlo a la multiplicación del factor 4 por el factor número 3. Por tanto, resolviendo cada multiplicación de forma individualizada y por separado y a continuación sumando los resultados, obtendremos el resultado final. En este ejemplo, la primera multiplicación será 4 por 2, que es igual a 8, mientras que la segunda multiplicación es 4 por 3, que es igual a 12. A continuación sumaremos 8 más 12 y obtendremos como resultado final 20. Podemos aplicar esta ley matemática cuando dentro de los paréntesis tengamos más de dos números. Dentro de los paréntesis podemos tener cualquier cantidad de números y además los números pueden tener signos negativos o signos positivos. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjate que tenemos un factor, que en este caso es el número menos 4, que multiplica a un conjunto de números que está sumándose y restándose dentro de los paréntesis. Concretamente, menos 4 multiplica a los números que están dentro de los paréntesis, que son 5, menos 1, más 3 y menos 4. Además, fíjate que hemos utilizado el signo del punto para indicar la operación de multiplicar. También fíjate que el número 5 no tiene signo positivo ni negativo delante, por tanto tenemos que considerarlo como un número positivo. Y finalmente fíjate que para resolver este ejemplo tendremos que tener en cuenta la ley de los signos de multiplicar indicada hace unos instantes. Pues bien, en este caso también podemos aplicar la propiedad distributiva de la suma. Por tanto, si desarrollamos los cálculos, empezaremos multiplicando menos 4 por más 5. Esta primera multiplicación tiene signo negativo, ya que como 4 es negativo y el número 5 signo positivo, menos por más es menos. Entonces escribiremos dentro de un paréntesis 4 por 5 y delante del paréntesis escribiremos el signo negativo. Continuamos con la siguiente multiplicación de factores, que es la multiplicación de menos 4 por menos 1. Esta segunda multiplicación tiene signo positivo, ya que como 4 es negativo y el 1 tiene signo negativo, menos por menos es más, según la ley de signos explicada anteriormente. Entonces escribiremos dentro de un paréntesis 4 por 1 y delante del paréntesis escribiremos el signo positivo más. Continuamos con el tercer factor. El tercer factor es la multiplicación de menos 4 por más 3. Muy fácil y muy sencillo. Esta tercera multiplicación tiene signo negativo, ya que como 4 es negativo y el 3 tiene signo positivo, menos por más es menos, como siempre. Entonces escribiremos dentro de un paréntesis 4 por 3 y delante del paréntesis escribiremos el signo negativo que acabamos de calcular. Y finalmente realizaremos la última de las multiplicaciones, que como podéis observar es menos 4 por menos 4. Esta última multiplicación tiene signo positivo, ya que los dos números 4 tienen ambos signos negativos. Dos números con signo negativo siempre darán un número con signo positivo. Entonces, dentro de un paréntesis escribiremos 4 por 4 y delante del paréntesis, como siempre, escribiremos el signo positivo más. Ahora solo nos quedará por resolver las 4 multiplicaciones que tenemos dentro de los paréntesis, que son 4 por 5, 4 por 1, 4 por 3 y 4 por 4. En todos los casos, una vez realizadas las multiplicaciones, quitamos los paréntesis manteniendo el signo positivo o negativo en cada uno de los casos. De este modo obtendremos menos 20 más 4 menos 12
y más 16. Si realizamos las sumas y restas correspondientes, el resultado final será menos 12. Continuamos con el concepto de factor común, que nos dice, si tenemos un número que multiplica a varios sumandos, podemos transformar la suma en una multiplicación, extrayendo el número que es igual a todos los sumandos. A este número lo denominamos factor común. Esta operación matemática es la operación inversa a la ley distributiva de la suma anteriormente explicada. Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver varios ejemplos. Tenemos en nuestro primer ejemplo que el número 4 multiplica al número 2 y al número 3, y ambas multiplicaciones además se suman. Por tanto, en este caso el factor común es el número 4. De esta expresión matemática podemos extraer el factor común y agrupar entre paréntesis la suma de 2 más 3. Fíjate a continuación cómo se hace. Escribimos el número 4, que multiplicará a un paréntesis, y dentro de los paréntesis sumaremos o restaremos según el signo que tenga cada número. Como los números que multiplicaban a 4 son 2 y 3, y como además ambos números estaban sumándose, los escribiremos dentro del paréntesis sumándose. Entonces escribiremos 4 por, abrimos paréntesis, 2 más 3 y cerramos paréntesis. Vamos a ver otro ejemplo parecido pero con signo menos en la resta. Fíjate en la imagen, tenemos el mismo ejemplo que antes, pero en lugar de sumarse las multiplicaciones se encuentran restándose. Por tanto, igual que en el ejemplo anterior, el factor común es el número 4. De esta expresión matemática podemos extraer el factor común y agrupar entre paréntesis la resta de 2 menos 3. Pero en este caso los números 2 y 3 están restándose dentro de los paréntesis, entonces escribiremos 4 por, abrimos paréntesis, 2 menos 3 y cerramos paréntesis. Hasta aquí el tutorial de aritmética dedicado a la multiplicación de números enteros. Deseo destacar que para dominar por completo tanto la propiedad distributiva de la multiplicación como el factor común es necesario realizar múltiples ejercicios, para de esta forma y poquito a poquito vayáis adquiriendo soltura, así que no dejéis de ver los tutoriales de los ejercicios. Solo se podrá adquirir soltura con mucha práctica, mucha práctica. En los próximos tutoriales seguiremos con las siguientes operaciones matemáticas. Un saludo a todos y hasta pronto.